Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Volkan Alkız, el abogado de Yağmur Yüksel, que ganó seguidores en todo el mundo con la serie Kan Çiçekleri, en la que interpretó el papel principal, tomó medidas una vez más contra quienes escribieron mensajes desagradables sobre él en las redes sociales. Yağmur Yüksel, que saltó a la fama con la serie de televisión Kan Çiçekleri, lanzó recientemente una batalla legal contra quienes compartían publicaciones muy insultantes sobre ella en las redes sociales. En este contexto, el abogado de Yağmur Yüksel, Volkan Alkız, hizo una nueva publicación y escribió lo siguiente: acompañado de la decisión judicial, se ha presentado una denuncia penal contra mi cliente Yağmur Yüksel ante la Fiscalía General de Estambul por publicaciones insultantes en las redes sociales. Y al mismo tiempo se ha dictado orden de bloqueo de acceso a dichas páginas. Se afirma que después de esta decisión, Yağmur Yüksel retiró sus quejas ante la intensa demanda de las páginas pertinentes. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Yağmur Yüksel, que saltó a la fama con la serie favorita del mundo de la televisión turca Kan Çiçekleri, logró convertirse en un gran fenómeno no solo en las pantallas sino también en las plataformas de redes sociales. Llamando la atención tanto por su actuación como por su elegante postura, Yüksel se ha ganado una gran base de seguidores en todo el mundo, pero también enfrenta varias dificultades dependiendo de su popularidad. Las publicaciones insultantes en su contra en las redes sociales se habían convertido en uno de los temas importantes que dificultaban la vida de Yağmur Yüksel. Sin embargo, ante esta situación negativa, no solo entró en juego la elegancia y paciencia de Yüksel, sino también su lucha legal. En los últimos meses, Yağmur Yüksel optó por hacer oír su voz iniciando un proceso legal en lugar de ignorar los graves insultos proferidos contra ella en las plataformas de redes sociales. En este proceso, el abogado del famoso actor, Volkan Alkız, tomó una medida seria para proteger los derechos de su cliente. Alkız comenzó su lucha por la justicia presentando una denuncia penal ante la Fiscalía General de Estambul contra estos mensajes destinados a manchar el nombre de Yüksel. El primer paso de esta lucha legal se dio con la decisión de bloqueo de acceso adoptada por la Fiscalía General de Estambul con respecto a las acciones en cuestión. El abogado Volkan Alkız anunció esta decisión para evitar la difusión de contenido sospechoso en las redes sociales, y afirmó que el intercambio en cuestión fue bloqueado por medios legales. En su declaración sobre el tema, Alkız dijo: hemos tomado todas las medidas legales necesarias e iniciado el proceso legal contra los insultos a los que estuvo expuesto mi cliente Yağmur Yüksel en las redes sociales. La decisión de bloquear el acceso tomada por la Fiscalía General de Estambul es una indicación de nuestra determinación, dijo. Sin embargo, tras esta medida legal, estalló un nuevo debate entre los seguidores de Yağmur Yüksel y los usuarios de las redes sociales. Supuestamente, después del proceso legal iniciado por el abogado de Yüksel, Volkan Alkız, aunque las publicaciones realizadas por muchos usuarios de las redes sociales dirigidas al nombre de Yüksel disminuyeron significativamente, algunos grupos comenzaron a cuestionar la actitud decidida de Yüksel sobre este tema. De hecho, tras esta decisión, algunos de sus seguidores expresaron que no entendían los esfuerzos de Yüksel por seguir defendiéndose, y afirmaron que Yağmur Yüksel no necesita estar tanto en la agenda, sería mejor que todo pasara de una manera más tranquila y más devota. Uno de los puntos centrales de las discusiones fue Baktas, socio y colega de Yağmur Yüksel en la serie. Si bien Baktas decidió defender a Yüksel de las voces que se alzaban en las redes sociales, después de esta decisión también expresó sus propias opiniones sobre las declaraciones y acciones que hizo como socio de Yağmur Yüksel. El famoso actor afirmó que el proceso legal iniciado por el abogado de Yüksel fue una intervención innecesaria, y que tal paso podría debilitar la lucha que iniciaron juntos. De hecho,
También llamaron la atención las críticas de Vaktas al abogado de Yagmur Yüksel, Volkan Altıls. Vaktas dijo en su declaración: Yagmur y yo emprendimos este viaje juntos y nos apoyamos mutuamente en este proceso. Ahora bien, virar en otra dirección sería como cuestionar el propósito de esta lucha. Quizás hubiera sido más apropiado que Yüksel adoptara una postura diferente sobre este tema, afirmó, abogando por que Yüksel fuera menos activa en el proceso legal. Sin embargo, esta opinión fue apoyada y duramente criticada por algunos de los seguidores de Vaktas. Especialmente los seguidores de Yüksel reaccionaron fuertemente a las declaraciones de Vaktas. Los seguidores de Yüksel dieron un gran apoyo al actor, argumentando que esta actitud de Vaktas podría debilitar la determinación de Yüksel de defender sus derechos. Esta batalla legal iniciada por Yagmur Yüksel es mucho más que un simple caso de insulto personal, dado que el famoso actor se ha convertido en una figura que muchos jóvenes toman como ejemplo. Se encuentra en un punto en el que los comentarios negativos a los que está expuesto en las redes sociales pueden afectar directamente las normas sociales y la cultura de Internet. El proceso iniciado por el abogado de Yüksel, Volkan Altıls, también se sitúa en la delgada línea entre la libertad de expresión en las redes sociales y la protección de los derechos personales. El abogado de Yüksel afirmó que actuaron no solo para defender los derechos personales de su cliente, sino también para contribuir al desarrollo del derecho turco en el mundo digital. El proceso legal de Yüksel reveló una vez más la importancia de difundir información veraz en las redes sociales, y prevenir todo tipo de violencia e insultos. Este caso también puede sentar un ejemplo que allanará el camino para que se adopten medidas para garantizar la seguridad en línea de los jóvenes y las celebridades. Yagmur Yüksel llama la atención no solo como actor en este proceso, sino también como pionero de una lucha legal. La lucha legal iniciada por Yagmur Yüksel contra los insultos en las redes sociales suscita un debate multifacético. La popularidad que ganó Yüksel con la serie Kan Çiçekleri, en la que interpretó el papel principal, revela no solo su éxito en las pantallas, sino también lo que experimentó en las peligrosas aguas del mundo digital. En este proceso, tanto Yüksel como su abogado Volkan Altıls están dando un paso importante para proteger la justicia y los derechos humanos, no solo garantizando que la ley funcione correctamente, sino también oponiéndose a las caras oscuras en Internet. Sin embargo, las diferencias de opinión y reacciones entre los usuarios de las redes sociales, que aumentan día a día, parecen mostrar con el tiempo cómo se desarrollará este proceso de litigio, y qué efectos tendrá en un público más amplio. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.